Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al divrei Torah. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amin, v'natan lanu et torato. Baruch atah Yahweh, noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Bendito el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito el nombre de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema titulado Entendiendo la Torah. Bien, a modo de introducción, les diré que todos, absolutamente todas las Biblias cristianas, utilizan el término ley en lugar de la palabra Torah. Pero antes de seguir, primeramente veamos el significado de ambas palabras y por favor apréndanse estas definiciones o anótenlas y subrayenlas. Bien, veamos entonces lo que significan estas palabras. Torah, precepto o estatuto, enseñanza, instrucción. Ley, regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Por las definiciones entonces anteriores, claramente vemos la diferencia entre una palabra y la otra. No significan lo mismo. Por lo tanto, no podemos relacionar una palabra con la otra. Ahora, si hay algún hermano o hermana que no tenga la traducción Kadosh en sus manos, cuando vean la palabra ley, pongan en su lugar la palabra Torah para que le podamos dar un mejor significado al contexto del verso en cuestión. Bien, todos sabemos que la Iglesia Católica, desde que tuvo las traducciones del hebreo al griego, se dedicaron a cambiar el sentido de muchas palabras hebreas, a fin de imponer a sus fieles sus propias doctrinas y enseñanzas, y no solamente cambiaron palabras, sino que también añadieron versos que no aparecen en los originales griegos. Pasando entonces a lo anterior, todo el cristianismo conoce la Torah como la ley de Moisés. Para empezar, Moshe nunca dio sus propias leyes. Moshe dio al pueblo hebreo la enseñanza e instrucción que recibió directamente de nuestro Abba Yahweh, y por consiguiente vemos que el entendimiento del cristianismo en general es muy poco acerca de lo que verdaderamente dicen las Escrituras. Por lo tanto, no es la ley de Moisés. Ahora, dos preguntas. Primera, ¿cuál es la relación entre la ley de Moisés y el creyente en Jesús como Mesías? Y segunda, ¿están los gentiles creyentes en Yeshua como Mashiach obligados a guardar la Torah o están exentos? Bien, estas dos preguntas son frecuentes y son preguntas que la misma gente se hace, y para esto vamos a ver hechos que son comprobables. Los emisarios o talmidim originarios de Yeshua en Israel, de los años 27 al 40 del primer siglo, es decir, 40 años antes de la destrucción de Jerusalén, todos eran fieles guardadores de la Torah, o lo que en hebreo se conoce como Shomer Torah. Yeshua mismo guardaba la Torah. Ese era más bien su estilo de vida como judíos del primer siglo. Yeshua tomó muy en serio la Torah. Yeshua mismo afirmó que la Torah no puede ser quebrantada. Es más, hay cosas que no podemos hacer en Shabbat, pero si la vida humana está en peligro, podemos entonces ayudar a otros, y él mismo puso ejemplo de esto al sanar enfermos en Shabbat.
Por eso los perushim o fariseos condenaban estos actos de Yeshua y le decían que estaba quebrantando el Shabbat. Si esto hubiera sido cierto, de que Mashiach hubiera quebrantado el Shabbat, entonces Yeshua no calificaría como el Mashiach. Pero por el contrario, Yeshua pasó toda su vida enseñando la Torah, y lo que nos muestra las Besorá o Evangelios es que no había un Shabbat en que Yeshua estuviera en una sinagoga y leyera las Escrituras. Bien, vamos al verso de Marcos 1, Marcos 1, verso 1, y dice: entraron en Kefar Nahum, y en Shabbat Yeshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Bien, veamos dos puntos muy importantes de este verso que acabamos de leer. Primero, se comprueba contundentemente que Yeshua entraba en las sinagogas en Shabbat. Y segundo, él entraba en las sinagogas a enseñar. ¿Y qué enseñaba? Pues la Torah. ¿Y qué significa la palabra Torah? Pues significa enseñanza e instrucción. Por lo tanto, Yeshua les enseñaba la Torah a sus talmidim y a todo el pueblo, y lo hacía en Shabbat. ¿Por qué hoy en la actualidad el cristianismo enseña en domingo y no en Shabbat? Yeshua mismo enseñaba a que se escudriñaran las Escrituras. Escudriñar significa buscar profundamente. ¿Y cuáles escrituras existían en ese tiempo? ¿Qué escrituras se leían en las sinagogas? La respuesta a las dos preguntas es la siguiente. La Torá y los profetas era lo que se leía en esos tiempos de Mashiach. A esas escrituras se refería Yeshua, ya que los evangelios y demás libros posteriores no existían en ese tiempo. Para Yeshua, la observancia y vigencia de la Torá estaba completamente fuera de cualquier cuestionamiento. Yeshua dijo: ni siquiera piensen que he venido para abrogar la Torá y los profetas. No he venido a romper, no he venido a reemplazar, no he venido a quitar nada de lo que dice la Torá. Por el contrario, él vino para cumplir y hacer lo que dice la Torá. Y aparte dijo: cualquiera que quebrante uno de los mitzvot o mandamientos conocido como pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Por qué enseñar entonces en domingo? Más adelante, un emisario de Yeshua escribió tal vez la más importante de sus cartas, la carta a los de Roma, y sus palabras todavía resuenan como si fuera un grito de shofar en nuestra generación, y las palabras de Shaul fueron las siguientes. Vamos al libro de Romanos capítulo 2 verso 13, y dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino son los hacedores de lo que dice la Torá los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Por lo tanto, se deduce con este verso que son los hacedores de la Torá los que serán justificados, y los violadores de la Torá no serán justificados. Por otro lado, el mismo Shaul escribe lo siguiente, y lo veremos usando la traducción Reina Valera. Bien, vamos al capítulo de Romanos 3, verso 20, y dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bien, por un lado, entonces Shaul dice que los hacedores de la Torá serán justificados, y por otro lado dice que por las obras de la ley o Torá ningún ser humano será justificado. A primera vista podemos decir que ambas declaraciones están en oposición, y por lo tanto esto requiere que se aclare, y lo veremos un poco más adelante. Bien, el punto es que Yeshua y sus talmidim no tuvieron problemas con la Torá, eran celosos guardianes de la Torá, y si Yeshua no tuvo problemas con la Torá,
¿por qué nosotros los vamos a tener? La Escritura nos dice que cuando Shaul regresaba a Jerusalén a informar a la asamblea acerca de ciertos asuntos que estaban haciendo entre los gentiles judíos, Jacob ben Yosef, hermano consanguíneo de Yeshua y dirigente de la asamblea en Jerusalén, le dijo a Shaul lo siguiente. Vamos al libro de Hechos capítulo 21 verso 20 y dice: al oírles alabaron a Yahweh, pero también le dijeron: tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay entre los Yahudim y son celosos de la Torá. Bien, entonces aquí está haciendo perfectamente referencia a los Yahudim, no a los cristianos. Esto es entonces una mala interpretación del cristianismo al decir que el cristianismo empezó en el siglo I, y eso es contradictorio. No encontramos por ningún lado que el cristianismo se haya fundado en el primer siglo. Bien, entonces, al decir que eran celosos de la Torá, en el hebreo, como ya dije anteriormente, es Shomer Torah, guardadores de la Torá. Los discípulos de Yeshua comían alimento kosher, estipulado en la Torá, y todos ellos subían al templo a celebrar las fiestas estipuladas en la Torá y vivían como judíos, celosos de la Torá, guardaban la Torá. En los días del templo había 2 sacrificios permanentes diarios, uno por la mañana y uno por la noche, y los judíos de Jerusalén, incluyendo a los talmidim de Yeshua, iban al templo a orar y a celebrar estos 2 sacrificios, porque guardaban todo lo escrito en la Torá. Cuando Shimon Kefa estaba en la ciudad marítima de Cesarea, en Yafo o Jope, subió al techo de la casa para orar. Esta casa pertenecía a un hombre llamado Shimeón y era curtidor de pieles. Kefa subió al techo a orar porque la casa de Shimeón olía bastante mal, ya que ahí curtía las pieles de los animales muertos. Ya se imaginarán entonces, mis amados, el olor que había en la casa, ya que curtir pieles en ese tiempo tenía un proceso el cual hacía que se despidiera ese mal olor. Por esta razón Kefa subió al techo, ya que un Yahudí, que es guardador de la Torá, no ora donde hay mal olor. Por lo tanto, no podemos orar en una letrina, en un basurero o en ningún lugar donde haya mal olor o peste. Por eso, nuestro Mashiach dijo lo siguiente. Vamos al libro de Matías 6:9 y dice: tú por lo tanto ora así: Padre nuestro que estás en el cielo, Kadosh sea guardado tu nombre. Bien, toda oración tiene que ser invocando y reverenciando el nombre de Abba Yahweh, y sea guardado su nombre de toda inmundicia. Y cuando Kefa estaba en la azotea, le vino una visión y escucha una voz que le dice: Kefa, levántate, mata y come. Y la respuesta de Kefa, como un Yahudí o judío observante de la Torá, fue: no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo. Entonces, si como dice el cristianismo que Yeshua limpió y enseñó a comer alimento inmundo, puerco, langosta, pulpo, camarones, etc., ¿cómo es que Kefa no sabía eso? Porque dijo Kefa: no, Adón, nunca he comido alimento inmundo. Esta respuesta natural de Kefa echa por tierra el argumento de que ese paréntesis añadido por algún copista cristiano y que vemos en todas las traducciones cristianas, dicen ellos, los cristianos, que se puede comer de todo, porque Yeshua hizo limpios todos los alimentos. Veamos el verso en cuestión de 2 traducciones cristianas, la católica y la evangélica respectivamente. Dice la Biblia Católica de Jerusalén: pues no entra en su corazón, sino en el vientre y va para el excusado. Así declaraba puros todos los alimentos. Y la Reina Valera 1960 dice: porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos.
Y si esto fuera cierto, entonces nuestro Mashiach se contradice, porque si él guardaba la Torá y dijo claramente que no vino a abrogar la Torá, ¿por qué cambiaría entonces lo que él mismo dijo desde un principio? Recordemos que Yeshua es la palabra viviente de Abba Yahweh. Si leemos bien este capítulo 7 de Marcos, desde el verso 2 hasta el verso 19 que leímos, no nos podremos dar cuenta que Yeshua está hablando claramente de comer con las manos sucias, no de comer alimentos inmundos. Por lo tanto, lo que dice ese paréntesis no fue enseñado por Yeshua ni por sus talmidim. Así es como el cristianismo empezó a deformar la figura judía del Mashiach para irla convirtiendo en una figura más liberal, que se adaptara más a los conceptos y doctrinas que al cristianismo le convenía. Y este es uno de los asuntos más serios que debemos de tomar en cuenta. Al momento de estudiar el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, las copias que se hicieron después de los originales fueron editadas, como ya sabemos, por el catolicismo y posteriormente por el cristianismo evangélico. En la actualidad hay infinidad de Biblias que son copias de las copias. Incluso hay algo que se llama Sociedades Bíblicas Unidas, y ahí es donde se revisan las escrituras, pero no bajo el pensamiento hebreo, sino bajo el concepto griego, y sacan y ponen a la venta la nueva versión de su Biblia. Por esta razón hay tantas Biblias en el mundo y con tantos nombres diferentes. Por consiguiente, si no se estudia la escritura bajo el pensamiento hebreo, será muy difícil comprender y entender la Torá. Bien, voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a leer en la versión Reina Valera el libro de Primera de Juan capítulo 5 verso 7, y dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Lo que acabamos de leer es una fórmula trinitaria impresionante. ¿Realmente dijo eso el Talmidín Yahanan, que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo? Por supuesto que no dijo eso. Eso fue inventado por el catolicismo y heredado al cristianismo evangélico, y lo vamos a comprobar con el texto griego original, que dice: porque tres están siendo los dando testimonio, el espíritu, el agua y la sangre. Bien, esto es lo que dice entonces el texto griego. Por lo tanto, lo que hizo el cristianismo evangélico al agregar esta fórmula trinitaria fue sustentar la falsa enseñanza de su teología. Ahora veamos el texto hebreo y veremos que dice lo mismo que el texto griego. Vamos a comprobarlo. Dice así: hay tres testigos, el ruaj, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien, entonces, por estos motivos, mucha gente se está perdiendo en falsas enseñanzas y falsas doctrinas, porque realmente no tienen entendimiento de la Torá. Es muy diferente el Yeshua judío que conocieron los Talmidim o apóstoles, y otro muy diferente el Jesús que conocen los cristianos, 300 años después de la muerte de Mashiach Yeshua. El Jesús que conoce el cristianismo es un hombre que vino a decir que se puede comer de todo animal inmundo. Es un hombre que vino a decir que la Torá fue invalidada. Es un hombre que resucitó en domingo. Es un hombre que viene con las almas que están en el cielo. Es un hombre que vino a llenar este mundo de iglesias. Es un hombre que pertenece a una Trinidad, y es un hombre que hoy lo ven como lo quieren ver, porque no lo ven como un hombre que fue y nació judío. Y precisamente porque no lo ven así, el cristianismo se ha enfocado en decir que ya no están bajo la ley, la Torá, sino bajo la gracia, porque un Yeshua genuinamente y netamente judío no encaja en la mente cristiana. Ellos creen andar en luz, pero realmente andan en tinieblas porque no entienden la Torá. No saben su significado, prefieren llamarle la ley de Moisés que aceptar que la Torá es la enseñanza y la instrucción de Abba Yahweh por la cual debemos andar todo ser humano. Bien, voy a hacer entonces una pregunta. ¿Por qué los cristianos quieren retener el Tanaj o Antiguo Testamento, como le llaman, y predicar de ello
si no guardan absolutamente nada de lo que dice la Torá y el Tanaj? ¿No suena raro todo esto? ¿Para qué quieren lo que llaman la ley de Moisés si no creen en eso? Si ellos mismos dicen que ya no están bajo esa ley, ¿por qué entonces la tienen en su Biblia? ¿Será acaso que solamente les interesa la ley para pedir diezmos? Los líderes cristianos enseñan hoy en la actualidad que con la llegada de Jesús se terminó la ley, y así piensan y enseñan. Entonces, ¿para qué quieren todo el Tanaj en sus Biblias? Por eso es su famosa frase: ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En una ocasión me dijo un hombre cristiano lo siguiente: nosotros los cristianos ya fuimos redimidos por Cristo de la maldición de la ley, la Torá. Me le quedé mirando y le dije: ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dice: sí, claro. Le dije: ¿cómo es que Cristo te va a redimir de la maldición de la ley si tú nunca la has tenido? Mucho menos has obedecido lo que dice la ley. Explícame entonces cómo es que te ha redimido de algo que nunca has tenido ni has guardado, mucho menos lo has entendido. Pues obviamente se quedó en silencio y no me respondió nada. Este tipo de teologías y de enseñanzas es el resultado de no conocer y entender lo que verdaderamente significa Torá en hebreo. ¿Cómo puede explicar entonces el cristianismo que la Torá ya expiró o dejó de ser, y que ahora ya están bajo la gracia, pero a la misma vez, ¿por qué siguen teniendo en sus Biblias el Tanaj y seguirla utilizando en sus prédicas? ¿Cómo lo explican? Sus enseñanzas simplemente no concuerdan, y no concuerdan porque simple y sencillamente no entienden la Torá. Vamos a ver el siguiente verso que está en Vaikra, capítulo 10, verso 11, y dice: y para que ustedes le enseñen a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahweh les ha dicho a ellos por medio de Moshe. Nuestro Abba Yahweh nunca le dijo a Moshe: dale a los hijos de Israel mi ley. Él no dijo eso. Dijo claramente: para que ustedes enseñen todos los estatutos. Incluso su misma versión Reina Valera dice lo mismo. Y el verbo que resalta en este texto es enseñar. Recordemos pues entonces que Torah significa enseñanza e instrucción. Y cuando la gente lee ley, siempre lo relaciona con algo inflexible, con algo que lo acorrala, que los asfixia, que les roba la libertad, que los oprime, etc. Por eso siempre alegan que ya no están bajo la ley, porque no les gusta obedecer y están muy lejos de la verdad. En vez de asfixiar, la Torah es precisamente el oxígeno del alma. Lejos de robar la libertad, la Torah es lo que nos permite ser libres. Vamos a ver esto en Tehilim 119:45, y usaré la versión israelita nazarena, y dice así: andaré con libertad porque he buscado tus preceptos. Entonces, cuando una persona busca y guarda los mitzvot o mandamientos de Abba Yahweh, su caminar por esta vida es en completa libertad. Y si una persona no guarda los mandamientos de Abba Yahweh, cae en esclavitud. Desde el punto de vista hebreo, es imposible ser realmente libre si no se guardan los mandamientos de la Torah, obviamente. Teológicamente, el cristianismo enseña que la ley o Torah es un sistema inadecuado de salvación por medio de las obras que son contrarias a la fe. Y por otro lado enseñan que su sistema de salvación es la salvación por gracia y no por obras. Debido a esta errónea enseñanza, los cristianos consideran que todo acercamiento a la ley, Torah, es un alejamiento de la gracia. Y por tanto, hablando en el lenguaje teológico, hablar de ley es hablar de algo peligroso que tiene el potencial de robarles la salvación. Bien, vamos a ver entonces este siguiente video. Sí, señor, dice David, que pregunta: ¿la salvación se pierde? Qué buena pregunta. Ay, ay, ay. Se pierde la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la pregunta es la siguiente, se puede contestar con otra pregunta: ¿por cuántos pecados
pagó Cristo en la cruz, por los pasados, presentes o futuros. Claro que la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando Cristo muere, nos hizo perfectos para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo del 8 al 12. Y con una sola ofrenda nos santificó eternamente. Entonces, la salvación que se nos da es vida eterna, no vida temporal. Entonces, si decimos que se pierde la salvación, entonces hemos recibido una falsa gracia de Dios, un regalo temporal, que depende de nuestras obras de ahí en adelante para que podamos nosotros verdaderamente justificar que somos salvos. Entonces, cuando decimos que la salvación se pierde, estamos exactamente diciendo que es la gracia más las obras igual a la salvación. Y la Biblia es muy clara: por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Bien, entonces, este hombre del video especifica claramente que después de la fe no hay que hacer absolutamente nada, o sea, no hay obras. Entonces, yo le preguntaría cómo me explicaría el siguiente verso. Bien, vamos al verso de Hildaludo Apocalipsis 22:12 y dice así: presten atención, dice Yeshua, yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo para dar a cada persona de acuerdo con sus obras. Bien, entonces, otra de sus raras enseñanzas, ¿por qué? Porque primero dicen que Cristo los redimió de la ley, y luego dicen que no tienen que hacer ninguna obra, que su fe basta para ser salvos. En fin, bueno, ellos toman como pretexto lo que dijo el Sheliach Shaul en Romanos 3:20, y voy a tomar su propia traducción, Reina Valera. Bien, vamos a leer, dice así: ya que por las obras de la ley, Torah, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, Torah, que es el conocimiento del pecado. Bien, pero si vamos al capítulo 2 de este mismo libro de Romanos, leemos lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, este mismo Shaul que escribió el capítulo 2, verso 13, que acabamos de leer, y que dice que no solamente los oidores de la Torah son considerados justos delante de Yahweh, sino los hacedores de la Torah, estos serán justificados. Y después en el capítulo 3, verso 20, dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Acaso el Sheliach Shaul no sabía lo que decía? ¿Se contradecía a sí mismo? Si leemos estos dos versos juntos, aparentemente sí se contradicen entre sí. Y dije aparentemente, pero la verdad es que Shaul sí sabía lo que decía y no se contradecía a sí mismo. Los dos textos son verdad. Pero ¿cómo es eso? Bien, vamos a ver la opinión de un hombre que conoció a Shaul, y me refiero al Sheliach Kefa, y dijo lo siguiente de Shaul. Bien, vamos a el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, y dice: y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón, así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan para su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras. Bien, entonces, como ya es sabido, el cristianismo toma versos según les conviene enseñar. Las cartas de Shaul han sido mal interpretadas por muchos eruditos y doctores en teología cristianos, y las han malinterpretado porque todavía están tomando leche en vez de alimento sólido. Kefa nos está advirtiendo claramente que los no instruidos e inestables distorsionan la palabra de Abba Yahweh para su propia destrucción y para los que los oyen. Estos eruditos cristianos que gritan a los cuatro vientos: ya no estamos bajo la ley, no se han tomado el tiempo para investigar las profundidades de los escritos de Shaul. Esos mismos eruditos se están llevando a media humanidad a la ignorancia porque no prestaron atención a esta advertencia que hace Kefa, y han hablado una herejía tras otra. En verdad, Shaul era un observante de la Torah y así enseñó siempre.
Estos mismos eruditos distorsionan toda la escritura y yo me pregunto, ¿para qué cargan una Biblia a la iglesia? Solo con una hoja de papel con los versos que repiten una y otra vez. Entonces les pregunto, si dicen que Cristo vino a redimirlos de la ley, ¿cuándo nuestro Abba Yahweh les dio su Torah al cristianismo? ¿Y cuándo la han guardado y observado? Entonces, ¿de qué los redimió? Su afirmación de ya no estar bajo la ley suena inestable, incongruente y mentirosa. Bien, por consiguiente, Shaul tiene razón en los dos versos que vimos, pero vamos a analizarlos uno por uno. Veamos nuevamente Romanos capítulo 2, verso 13, y dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos, sino los hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Bien, entonces, Shaul dice claramente, los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Qué dice la Torá? Guarda el Shabbat. El oidor o cristianismo lo oye y lo lee, pero no lo guarda. El hacedor lo oye, lo lee y lo guarda. La Torá también dice, el puerco es inmundo para ti, no lo comas. El oidor lo oye y lo lee, pero no lo hace. El hacedor lo oye, lo lee y lo guarda. La Torá también dice, celebra las fiestas de Yahweh. El oidor lo oye y lo lee, pero no lo hace. Y el hacedor lo oye, lo lee y lo hace. Esto es lo que dijo el Sheliach Shaul en este verso. Veamos otro verso, que está en Romanos 3:20. Pues ante él nadie de entre todos los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá. Porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Ahora, ¿qué es la observancia legalista de los mandamientos de la Torá? Si recordamos los pasajes de Marcos 7, donde Yeshua sostiene una disputa con los Perushim, debido a que los Talmidim no se lavaron las manos. Estos Perushim le preguntaron lo siguiente. Vamos al libro de Marcos capítulo 7, versos 5 y 8, y dice: los Perushim y los maestros de la Torá le preguntaron, ¿por qué tus Talmidim no viven de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, sino que comen con manos ritualmente inmundas? Y Yeshua les contesta, ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. Bien, entonces, en otras palabras, Yeshua les dice, ¿por qué se apartan de los verdaderos mandamientos? En la Torá no está escrito que tienen que lavarse las manos antes de comer. Esta es una tradición de ustedes, una tradición hecha por humanos que nada tiene que ver con los verdaderos mandamientos de Yahweh. Esta es una observancia legalista de algo que no está escrito. Mas los Perushim consideraban las tradiciones de los ancianos como una Torá oral. Bien, veamos otro ejemplo más claro. En la fiesta de Pesaj está el mandamiento o precepto de lo que realmente debemos de comer. El mandamiento de la Torá dice que comamos lo siguiente: el cordero asado, las hierbas amargas y pan sin levadura. 3 cosas solamente. Tanto los sefarditas como los askenazí agregan otros alimentos que no están descritos en la Torá. Por lo tanto, esto es una observancia legalista de un mandamiento. Recordemos que desde los tiempos de nuestro Mashiach, Yeshua, los Perushim y los maestros de la Torá creían que a Moshe se le dio también una Torá oral aparte de la Torá escrita. Por eso nuestro Mashiach les dijo, se apartan del mandamiento y se aferran a tradiciones humanas. Y es lo mismo que dijo el Sheliach Shaul, pero con otras palabras. No se puede ser justificado por cosas que no están escritas dentro de los mandamientos dados por Abba Yahweh. Por lo tanto, el Sheliach Shaul está diciendo la verdad en los 2 versos de Romanos. El cristianismo se aparta del mandamiento y se aferra a sus propias tradiciones. Si en la Torá no está escrito que se festeje la Navidad, entonces ¿por qué la festejan? Esta es una tradición humana impuesta por los líderes religiosos y por consiguiente no pueden ser justificados por hacer obras que no están escritas en la Torá, ya que ellos tienen sus propias obras de sus propias leyes. Entonces, ¿de qué ley hablan? ¿De qué ley han sido redimidos?
Bien, entonces la Torá es sinónimo de enseñanza e instrucción. Veamos lo que dijo el Shaliach Shaul a Timoteo respecto de esto, y voy a tomar el verso de su propia traducción, Reina Valera. Bien, vamos a 2 de Timoteo 3:16 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien, primeramente entonces dice que toda la escritura, y toda es toda, desde Bereshit hasta Idgalut, es inspirada por Yahweh. Entonces después nos encontramos en este verso con los dos calificativos que describen a la Torá: enseñanza e instrucción. Si el Shaliach Shaul dice que toda la escritura es útil para enseñar y para instruir, entonces ¿por qué el cristianismo se empeña en seguir diciendo que ya no están bajo la ley? Absurda pues su manera de querer descalificar la Torá. Entonces yo les haría una pregunta: ¿cuál creencia fue primero? ¿La emuná o fe hebrea o el cristianismo? Entonces mira lo que dice el Salmo 1 verso 2, y lo voy a leer en las dos versiones, primeramente la cristiana y luego la hebrea. Dice así: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la traducción hebrea dice: su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita de día y de noche. Entonces vuelvo a preguntar: ¿de qué ley fueron redimidos? ¿En qué ley meditan? ¿Conocerán verdaderamente la ley? La Torá nos dice, nos enseña y nos instruye a comer solo lo establecido por Abba Yahweh. Bien, vamos a ver, vamos al libro del Levítico capítulo 11 verso 3 y dice: cualquiera que tenga pezuña hendida, que está completamente dividida y rumie, estos animales pueden comer. El caballo rumia, sí, pero no tiene pezuña hendida, entonces no se puede comer. El camello rumia, sí, pero no tiene pezuña hendida, entonces no se puede comer. El cerdito tiene pezuña hendida, sí, pero no rumia, entonces no se puede comer. Y en Levítico 11:9 dice: de todas las cosas que viven en el agua, ustedes pueden comer estas. Cualquier cosa en el agua que tenga aletas y escamas, ya sea en los mares o en ríos, estos pueden comer. ¿El tiburón tiene aletas? Sí, pero no tiene escamas, entonces no se puede comer. ¿La ballena tiene aletas? Sí, pero no tiene escamas, entonces no se puede comer. ¿El delfín tiene aletas? Sí, pero no tiene escamas, entonces no se puede comer. La langosta no tiene ni aletas, tampoco tiene escamas, ¿se puede comer? No, entonces no se puede comer. Por lo tanto, la Torá nos enseña qué es bueno y qué es malo para nosotros, qué debemos comer y qué no debemos comer, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, bajo el concepto dado por la enseñanza e instrucción de la Torá nos dice qué es y qué no es pecado. La Torá nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para llevar una vida en justicia. Bien, entonces, cuando entendemos estos conceptos, entonces estamos entendiendo la Torá. Bien, mis amados, pues con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Fe con obras o fe sin obras. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su Shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Gabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.